quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Para mí sigue siendo un placer estar compartiendo en esta asignatura de lengua española. Soy tu maestra Santa Méndez y estamos trabajando en una unidad sobre el discurso de graduación. Recuerda que al final de esta unidad estarás en capacidad de redactar tu propio discurso. Sigue adelante, la meta está muy cerca.
En nuestra clase anterior, estuvimos escuchando lo que es el discurso oral de graduación y algunas características generales del discurso. Pero hoy aprenderemos cuáles son las características propias y los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan a este tipo de texto. Hoy quiero que analicemos juntos cuáles son las funciones del discurso oral de graduación. Pero primero recordemos lo que aprendimos en la clase anterior. Hablamos que el discurso oral es un mensaje transmitido de manera oral, mediante palabras, para llegar al máximo número de oyentes, lo que se reduce a hablar en público exponiéndose sobre un tema. Son las palabras de un graduado contando su experiencia durante esos años con la gente que lo rodea. Recordemos ahora sus características generales, que observamos en la primera lección. Características del discurso: preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido, multiplataforma. Cuando nos referimos a las características del discurso como uno de los usos planificados de la lengua oral, encontramos que tienen que ver con la producción de manera oral de discurso de graduación. Y que para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente: la intención comunicativa. Es aquello que una persona pretende conseguir cuando habla, escribe o emite de algún modo un mensaje. Es decir, cuando hablamos o escribimos lo hacemos con un propósito, bien sea preguntar, convencer, explicar, pedir o contar, entre otras cosas. Intención comunicativa persuasiva. Cuando una persona quiere persuadir o convencer a alguien más, utiliza la función persuasiva de la lengua. Con las palabras se busca que la otra persona haga lo que se desea. Intención comunicativa emotiva. Es la intención del hablante al expresar sus sentimientos o su estado anímico. Intención comunicativa fática. Es mantener el contacto con los demás o verificar que el receptor escucha. Intención comunicativa poética. A través del lenguaje se quiere transmitir belleza, un sentimiento artístico, emociones difíciles de expresar por otros medios. Cuando escuchamos o leemos un discurso de graduación, nos damos cuenta de que hay una secuencia argumentativa acompañada por oraciones que también se clasifican por una intención o según la actitud del hablante. Veamos, ¿cuáles son los tipos de intenciones y además los que están presentes en nuestro discurso oral de graduación modelo? Observemos algunos ejemplos de lo dicho en nuestro discurso. Intención comunicativa persuasiva. Intención comunicativa emotiva. Intención comunicativa fática o de contacto. Intención comunicativa poética. Para que el proceso comunicativo se dé plenamente, el emisor y el receptor del mensaje deben compartir un código común. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica, es decir, lo interpreta y lo entiende. Ese código no es solamente el idioma, es también todas las interpretaciones culturales y sociales que tanto el emisor y el receptor comparten. Los discursos orales de graduación utilizan vocabularios como autorreferencia y se presentan los deícticos de las personas gramaticales, referencias léxicas de personas, marca de cortesía, de agradecimiento. Ahora bien, ¿qué son los deícticos? Deíctico es una palabra que procede del griego deícticos y significa que indica o señala. Estas palabras presentan las siguientes características. Su significado depende del contexto.
dejan de tener sentido si se separan del mismo. No se pueden entender si uno mismo no se encuentra en el lugar y en el momento que se han dicho. Los deícticos necesitan que se muestre de algún modo a qué se refieren. Oralmente, indicando o mirando aquello de lo que estás hablando. Por escrito, remiten algo ya mencionado o por mencionar, y solo se llenan de contenido al contextualizarse. Existen 3 tipos de deícticos. Estos son deícticos de persona, pronombres personales, posesivos y demostrativos de primera y segunda persona, de singular o plural. Deícticos de tiempo, adverbios de tiempo o frase adverbial como ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Deícticos de espacio, adverbios de lugar como aquí, allá, más cerca. Veamos este ejemplo. Presta atención y anota en tu cuaderno los deícticos que encuentres. Buenas tardes a todos. En primer lugar, doy las gracias a Dios y a ustedes por consentir que sea yo quien dé unas palabras en esta tarde. En nombre de un servidor y de los estudiantes que hoy nos graduamos, es un placer inmenso. Nos sentimos agradecidos de todos los que están en este lugar siendo partícipes de esta ocasión tan especial en nuestras vidas. Hoy hemos concluido otra etapa de nuestras vidas y esta, sin duda, es solo uno de los muchos triunfos por venir. En aquel tiempo, cuando llegamos a la secundaria por primera vez, fue difícil adaptarnos los primeros días, pero durante todos estos años de mucho trabajo, de encontrar compañeros muy cooperadores, aunque también conflictivos, y algunos docentes que nos enseñaron a estudiar y aprender bajo presión, siempre con la intención de hacernos mejores. Son vivencias que nos marcaron en el camino. Ustedes, yo, tarde, nos sentimos agradecidos, nuestras, hoy, aquel, cuando, primeros días, siempre. Antes de terminar la clase de hoy, veamos las funciones del discurso oral. El discurso oral de graduación busca reconocer, valorar y transmitir emociones comunes a este evento. Este tipo de discurso oral está conformado por 3 aspectos fundamentales: tema o contenido del discurso, orador y auditorio. Con ellos, el orador se propone alcanzar los siguientes propósitos: entretener, busca una reacción de agrado del auditorio; agradecer, exaltar la labor de las personas que han tenido que ver con la formación integral del estudiante en su etapa escolar; convencer, pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones; persuadir, busca una respuesta de adhesión o acción. Entre las estrategias persuasivas que se pueden utilizar de acuerdo con las particularidades de los receptores están: apelación al receptor, llamar la atención de la audiencia con vocativos, el modo imperativo y la expresión de sentimientos; exhortaciones, incluir anécdotas o metáforas que sirvan para invitar a animar y advertir al oyente; uso de la primera persona del plural, usar la forma nosotros para generar cercanía e identificación con los receptores; preguntas retóricas, formular preguntas que no buscan ser respondidas, sino que sirven para llamar la atención sobre una situación real o posible; repetición, repetir palabras, frases u oraciones para enfatizar una idea y así grabarla en la memoria del receptor;
Hoy hemos llegado al final de esta clase con las características de un discurso oral de graduación que te ayudarán a redactar el tuyo. Pudimos ver qué es intención comunicativa y sus clases, qué pretende conseguir cuando habla, escribe o emite de algún modo un mensaje. Es decir, cuando hablamos o escribimos, lo hacemos con un propósito, bien sea preguntar, convencer, explicar, pedir o contar. Y que los discursos orales de graduación utilizan vocabularios como la autorreferencia y se presentan los deícticos de las personas gramaticales, referencias léxicas de personas, marcas de cortesía y de agradecimiento. Asimismo, recordamos las funciones del discurso oral de graduación. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que ya estén preparados para el estudio de este nuevo tema. A cuidarse y a cuidar a sus familias. Recuerda que todo esfuerzo es bien recompensado. Bendiciones.